más o menos amplio. Vamos a tratar de abordarlo un poquito conciso, con puntos claves para no extendernos mucho. Y que vamos a verlo un poquito también en el segmento de proteínas, ¿sí? Que es, vendría a ser lo que son aminoácidos y proteínas, específicamente en las funciones que van a cumplir estos o su importancia de estos. Y además de ello tenemos lo que es algunas hemoproteínas, que por ahí sabrán de alguna hemoproteína como la hemoglobina. Entonces, vamos a continuar. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué ustedes creen que es importante estudiar aminoácidos y proteínas en enzimas? No es necesario que tengan la respuesta correcta porque se pueden equivocar, pero ¿por qué creen ustedes que es importante? Pueden escribirlo por el chat. ¿Tienen alguna idea? ¿Por qué creen? Hasta lo que han visto hasta ahorita. ¿Qué les parece? Si no saben, me pueden escribir, no sabemos. Y yo normal les puedo decir. No tengo ningún problema. Ok, chicos, tranquilos, no hay problemas. Es importante estudiar lo que vendría a ser aminoácidos y proteínas dentro de enzimas, porque no sé si se los habrán mencionado, las enzimas son un tipo de proteínas. Entonces, por ende, el saber que una enzima es un tipo de proteína y saber cuáles son las características de las enzimas, qué pasa si yo altero una estructura o cuáles son los tipos de estructuras que van a existir, es importante. Aparte de ello, que cada proteína va a tener una característica, una propiedad. Ahora, ¿por qué aminoácidos? Porque las proteínas van a estar conformadas por pequeños segmentos que se llaman aminoácidos. Ahora, estos aminoácidos van a ser diferentes. Existen diferentes tipos de aminoácidos y diferentes formas de clasificarlos. ¿Ya? Eh, ¿Qué va a ser o cuál es la importancia de estos aminoácidos? La composición química de estos, ¿sí? El qué componentes tengan dentro de su estructura le va a dar cierta propiedad. Y al tener estos aminoácidos cierta propiedad, también, por ende, acarrea que la proteína que está conformada por estos aminoácidos también tenga sus diferentes propiedades o funciones, ¿no? Por eso existen diversas funciones que pueden cumplir las proteínas. Y pues por eso, dentro de enzimas se estudian las proteínas y los aminoácidos. Entonces, ¿hasta aquí todo claro? Perfecto. Entonces, continuamos. Ahora vamos a hablar, a grosso modo, cuáles son las funciones de las proteínas o cuál es la importancia de estas, ¿no? Bueno, una de las funciones de las proteínas, como ya se mencionó, es la función de enzimas. Que ya vimos que las enzimas lo que hacen, ¿qué es? ¿Recuerdan? Se los mencionaron, se los habrán mencionado en sus primeras clases. Claudita por ahí les habrá mencionado, o qué han visto de las enzimas, cuál creen que es su función. Como les menciono, si no saben, me pueden escribir en el chat, no sabemos, o la pequeña idea que tengan. Chicos, aquí no es perfecto. Catalizar, acelerar la velocidad de una reacción, aumentar la velocidad de las reacciones. Exactamente, como mencionó hasta ahora, ¿no? La importancia, la función de las enzimas va a ser ayudar a que una reacción se dé más rápido. Sí, básicamente lo que he mencionado, pero en palabras más simples. Ayudar a que una reacción se dé más rápida. Porque son complementos, ¿no? Que estas me van a ayudar a una reacción. Luego, otra función que tengan las enzimas son funciones hormonales, ¿no? Como lo que vendría a ser la oxitocina, etcétera. Entre diferentes hormonas, vamos a tener lo que es las funciones de estas, de las proteínas hormonales. Luego tenemos la función de los anticuerpos. No sé si por ahí sabrán lo que son anticuerpos, o habrán escuchado, no sé, creo que en fisio han comenzado con hematofisio, entonces por ahí podrían saber lo que es un anticuerpo, ¿no? ¿Cuál creen? IG, perfecto, ¿no? Las inmunoglobulinas. Bueno, esos anticuerpos que son un tipo de proteína son las que me ayudan a combatir lo que son las infecciones, ¿no? Un anticuerpo identifica un antígeno, que es un antígeno, es una porción, una composición de patógenos, etcétera, que este anticuerpo lo va a reconocer, ¿no? Va a venir acá y digamos que este es mi antígeno. Lo va a reconocer y va a decir, ¿sabes qué?
activa a las células del sistema inmune para que la destruya. Entonces ya sabemos que los anticuerpos que forman parte de mi sistema inmunitario son un tipo de proteína. Entonces íbamos viendo diferentes tipos de funciones: inmunológico, hormonal, enzimático. Tiene más, sí, tiene la función de transportador, porque existen proteínas que, digamos, eh, recuerden, los lisosomas dentro de la célula no tienen enzimas, ¿no? En su interior, porque los lisosomas son los que me ayudan a digerir componentes dentro de la célula. Entonces, digamos que esta célula, este lisosoma no tiene enzimas. Entonces, el aparato de Golgi, ¿sí? Es el que va a sintetizar estas proteínas. Ahora, ¿cómo va a transportar estas enzimas hacia el lisosoma para que el lisosoma pueda digerir todo, ¿no? Por eso se llama, el lisosoma es la organela de la digestión. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante un tipo de proteína que se llama las proteínas transportadoras, que eso lo que va a hacer es unirse y me va a permitir que se mueva mediante el citoesqueleto y va a transportar este componente de acá, estas enzimas, hacia el lisosoma para que ya este ya pueda cumplir su función de digestión. Entonces vamos viendo una función transportadora. ¿Qué otra más? En las fibras musculares. A ver si sabrán cuál es la función de las proteínas en las fibras musculares. Ahí tenemos un musculito que lo puse. ¿Cuál cree que sea su función de las proteínas? Le voy apuntando las participaciones. Comienzo. Bien, bien, Renzo. Las dos. Muy bien, ¿no? Lo que es la contracción muscular. Perfecto. Y aquí tenemos a la miosina, ¿no? A la actina, ¿no? Entonces, y otras proteínas dentro de lo que vendría a ser las fibras musculares que me permiten la contracción. Entonces, vamos a ver que las proteínas no se enfocan solamente en un tipo de función, o sea, que solamente se van a concentrar en transportar. No, esta proteína tiene una gran gama de funciones, ámbitos de funciones: enzimática, hormonal, inmunológica, transportadora y de contracción muscular. Entonces, hasta aquí todo claro, chicos. Para continuar, perfecto. Si en algún momento algo no me entienden, me pueden escribir por el chat o decirme: Jennifer, ¿sabes qué? No entendí esto. Ya no me voy a molestar. Ok, ya. Un momento, estoy poniendo las participaciones, chicos. Valeria, Chu- ¿no? Ok, a ver, que repita, ¿no? Ya, ok, no hay problema. A lo último, ya. Mira, donde menciona, ¿no? Que las proteínas tienen amplia gama de funciones, no solamente se va a orientar en algo, en un aspecto, así, no solamente las proteínas se concentran en lo que debe ser hacer transportes de componentes, ya sean enzimas, ya sean hormonas, ya sean organelas, llevarlas de un lado hacia otro, no. Las proteínas no solamente se van a basar en esa función, sino también en la función de sistema inmunológico al formar parte de los anticuerpos, al ser parte del sistema hormonal, a ser parte de las enzimas, ¿no? Para ayudar a las reacciones químicas. Entonces también tiene una función química, ¿no? Le ayuda a estas reacciones para que sucedan de una manera más rápida. O como ustedes lo mencionaron, catalizadora. Y además ella tiene la función de contracción muscular, es decir, de formar o ser parte de componentes para cumplir funciones, como ya mencioné, la contracción muscular en el caso de las fibras musculares. ¿Eso era? Ok. Me avisan si alguien más tendrá para enviar el link de asistencia, lo voy a enviar hasta la 1:50.
¿ya? Máximo. Ok, entonces tenemos esto. Listo, entonces tenemos esto. Ahora vamos a hablar de lo que son los aminoácidos, porque para entender lo que es macro, o sea, lo grande, tengo que entender lo que es micro, lo más pequeñito. Entonces vamos a comenzar con lo que son aminoácidos. Como yo les mencioné, y una analogía que siempre uso es la de la pared de ladrillos, ¿sí? La pared de ladrillos. Entonces tenemos esta paredcita y toda esta pared yo le voy a llamar proteína, ¿sí? Lo grande, lo macro, mi proteína es toda esta pared de ladrillos. Ahora, esta pared de ladrillos, ¿sí? Va a estar compuesto por pequeños ladrillitos, que en este caso cada ladrillito va a ser un aminoácido. Un aminoácido, aminoácido, aminoácido. Ahora, estos aminoácidos se van a unir mediante un cemento, alguien que los va a unir y los va a pegar. En este caso, el cemento que me ayuda a unir a los aminoácidos entre sí se va a llamar enlace peptídico, que es el que tenemos aquí. Enlace peptídico, ¿no? Que se va a formar entre el grupo OH o grupo hidroxilo de un aminoácido, que le vamos a poner aminoácido 1, y el grupo hidrógeno del aminoácido 2. Van a reaccionar y van a formar este enlace peptídico. Jennifer, ¿qué otra cosa tengo que saber de los aminoácidos? Eso o tienen un grupo amino y un grupo carboxilo. El grupo amino que vendría a ser el que está acá, el NH2, y el grupo carboxilo que está compuesto por carbono, oxígeno y OH. Ahora, aparte de eso, tiene un grupo H, que es hidrógeno, y un grupo R. Jennifer, ¿qué va a ser el grupo R o también llamado grupo lateral? ¿Sí? Va a ser un grupo extra que se va a agregar a la estructura de mi aminoácido. Y este de acá, este R, es el que le va a dar las propiedades químicas y biológicas al aminoácido. Entonces, este es importantísimo, porque ese va a depender si mi aminoácido va a ser ácido, si mi aminoácido va a ser básico, si mi aminoácido va a ser neutro, si mi aminoácido va a ser polar, apolar. Los diferentes tipos de aminoácidos que vamos a ver se van a basar en el grupo R o lateral de su estructura. No, básicamente eso. Ahora, otra cosa que tienen que saber importante es que los seres humanos usamos solamente 20 aminoácidos para formar proteínas. Ojo, nosotros tenemos una gran cantidad de aminoácidos en nuestro organismo, ya, pero de esa gran cantidad solamente usamos 20. 20 solamente son los que me permiten formar proteínas. Ahora, les voy a hablar sobre lo que son residuos de aminoácidos. ¿Qué es esto? Ya, esta va a ser una cadena de aminoácidos que están unidos. Vamos a nombrarlo aminoácido 1, aminoácido 2, aminoácido 3, 4, 5 y aminoácido 6. ¿Sí? Recuerda, un aminoácido tiene su grupo amino y su grupo carboxilo, ¿no? Que este es el doble enlace con el oxígeno y que es el nitrógeno con el hidrógeno. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando el aminoácido está libre en esta forma que hemos visto acá, ¿sí? Así se llama aminoácido libre. Ahora, cuando este aminoácido se une a otro, es decir, cuando yo uno aminoácido 1 con el 2, ¿sí? Estos se dejan de llamar aminoácidos y pasan a llamarse residuos de aminoácidos, porque es lo que quedó entre la unión de dos aminoácidos. Porque miren, ya no tiene la estructura base, que vendría a ser hidrógeno, dos hidrógenos, nitrógeno. No, solamente tiene nitrógeno, hidrógeno, y el otro hidrógeno es el que me permitió formar este enlace, ¿sí? Entre los dos carbonos. Y así. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Qué más sucede acá? Lo que vamos a ver también es que esta cadena de aminoácidos, ¿sí? Esta cadena larga, va a tener un extremo llamado amino terminal y un extremo carboxilo terminal. Esos extremos son importantes porque me van a permitir también saber si una proteína o si una cadena de aminoácidos puede reaccionar con otra.
Y luego tenemos los grupos R, que vendría a ser, por ejemplo, S vendría a ser el grupo R, ¿no? Ese vendrá a ser el grupo R. Y estos grupos R también me permiten tener o la capacidad de que esta cadena de aminoácidos reaccione con otro grupo o con otro componente, ya sea un lípido, ya sea una proteína, ya sea un carbohidrato, sea glucosa, etcétera. Estos grupos R me van a permitir esas reacciones químicas, esa interacción química con otros. ¿Hasta aquí se entendió? Para el chat. Si no, perfecto. Ahora, hay una clasificación básica para lo que vendría a ser aminoácidos, ¿sí? Que es la más simple, que es la de según la no la importancia, sino según la capacidad de mi organismo de formar o no ese tipo de aminoácido. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si mi organismo, mi cuerpo, mis células pueden formar a este aminoácido, se le llama no esencial. ¿Por qué no esencial? Porque yo no necesito comerlo o obtenerlo de los alimentos, porque si así uno lo consuma, mi organismo lo va a producir. Por eso es no esencial. En cambio, es muy diferente si, por ejemplo, mi organismo no produce ese tipo de aminoácido y yo no lo como. Si yo no lo consumo de los alimentos, yo no lo voy a obtener. Por ende se le llama esencial porque mi organismo no lo forma y sí o sí necesito consumirlo de los alimentos. Y tenemos, por ejemplo, en los aminoácidos esenciales tenemos a la fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, etcétera. Y dentro de los que son no pueden ser sintetizados, los que pueden ser sintetizados por el humano tenemos el ácido aspartico, glutámico, alanina, cisteína, glicina, prolina, etcétera. Entonces, a los sintetizados por el humano o por el cuerpo se les llama aminoácidos no esenciales. ¿Sí? Cuando ven que yo ponga AA, significa aminoácido, y es la forma abreviada de ponerlo el aminoácido. Pero como les mencionaba, existe otra clasificación, que es según el grupo OR, el grupo R lateral, ¿sí? Recuerden que el grupo R era el grupo extra que yo le iba a añadir a mi estructura del aminoácido. ¿Y cuál era la importancia del grupo R? Yo les dije que era su importancia o que iba a definir en mi aminoácido. Ácido base o las propiedades químicas, las uniones que tenga, perfecto, ¿no? La capacidad de reaccionar con otros componentes. Y tenemos diferentes grupos aminoácidos según el grupo R, que son los no polares alifáticos, los R aromáticos, que son no polares, los polares sin carga, los polares con carga positiva y los polares con carga negativa. Entonces, tenemos solamente dos tipos no polares y tres tipos polares. Los no polares tenemos alifáticos aromáticos y los no polares que se van a definir según la carga. No, que por ejemplo, si no tiene carga, con carga positiva y con carga negativa. ¿Cómo me puedo acordar esto? Por lo vendría a ser el átomo. Recuerden los átomos que tienen electrones, neutrones y protones, ¿no? Electrones, que vendría a ser carga negativa, son Rs polares negativos. Neutrones, analogía en aminoácidos serían R polares sin carga. Y protones, en analogía en aminoácidos, serían R polares con carga positiva. Y porque recuerden que protones es positivo, neutrones es neutro y electrones es negativo. Ya es un pequeño tip que les doy para que se acuerden de esto. Vamos a empezar a hablar de cada uno de estos componentes. Primero comenzamos con el grupo R lateral no polar alifático, ¿no? Que son no polares e hidrofóbicos, que son apolares hidrofóbicos. ¿A qué me refiero con esto?
Cuando ustedes escuchen el término apolar, es decir, que este componente repele al agua, ¿sí? Porque recuerden, los polares son aquellos que sí están en contacto con el agua. En cambio, los apolares no están en contacto. Ahora, ¿cómo puedo acordarme entonces si es hidrofóbico o hidrofílico? ¿Sí? Los hidrofóbicos son aquellos que por su mismo término, apolar, no están en contacto con el agua, hidrofóbico, repelen el agua, huyen del agua, ¿no? Por eso son hidrofóbicos. ¿A quién tengo acá? Tenemos a la alanina, a la valina, a la leucina, a la isoleucina. Son los que más se mencionan, pero también va a existir lo que es la glicina y metionina. Jennifer, ¿por qué no los mencionan en el cuadro que lo has puesto? Porque miren, si nos seguimos en la estructura de cada uno de estos, leucina, isoleucina, valina y alanina tienen carbono, ¿sí? Y hidrógeno en el grupo extra, ¿verdad? En el grupo R. Este es el R, recuerden. Lo que está marcado de rosadito es el R. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia con la metionina y la glicina? Que la glicina solamente tiene hidroxilo, ¿sí? Hidrogeniones en el grupo R lateral. Y la metionina tiene este componente extra. ¿Recuerdan cuál es la S? La S que representa. ¿Se acuerdan de química, chicos? Perfecto, tiene azufre. Entonces, la metionina y la glicina en ese sentido difieren de los otros, ¿no? Porque los otros no tienen azufre, tienen lo que es carbono e hidrógeno, pero también son alifáticos, ¿sí? No polares. Ahora, otra cosa que quiero que se acuerden es que se encuentran en el interior de las proteínas uniéndose entre sí. Ahora, Jennifer, ¿cómo me puedo acordar esto? Con que se acuerden la primera característica, van a poder acordarse de esta última característica. ¿Por qué? Digamos que estoy en un compartimento, ¿sí? De mi célula. Ya, vamos a ponerlo no como un vaso, sino como una célula acá. ¿Sí? La célula, estamos en su citoplasma. Recuerden que el citoplasma de la célula tiene agua en una gran cantidad, en una mayor proporción es agua. Entonces, si mi proteína está en el citosol del agua, ¿sí? Y mi proteína está formada por aminoácidos, ¿sí? Aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos que se encuentran hacia, vamos a ponerlo como un circulito, ¿ya? Todo eso es mi proteína. Ya, entonces estos aminoácidos que se encuentran hacia el exterior, ¿sí? Hacia el exterior, están en contacto con el agua. Por ende, serían hidrofóbicos si se encuentran en contacto con el agua. Es decir, serían apolares. ¿Qué dicen? ¿Qué les he dicho de los apolares? Hidrofóbicos, ¿verdad? Perfecto. Entonces, estos que se encuentran hacia el exterior no son R laterales, no polares. ¿Quiénes serían los R polares? Son los que se encuentran hacia el interior, ¿no? Estos que están acá adentro. Perfecto, los del centro. ¿Por qué? Porque como repelen el agua, se van a orientar hacia el interior de la estructura grande de la proteína. Por eso es que se encuentra en el interior
de las proteínas uniéndose entre sí. Se pueden unir entre sí, no para mantenerse ahí adentro y no salirse. Entonces, como les mencioné, con que sepan que son apolares, pueden inducir su orientación en una estructura de la proteína. ¿Se entendió? Ya, perfecto. Entonces, continuamos con el otro tipo de Rs, de grupos de aminoácidos. Tenemos aquellos que son laterales aromáticos. Como yo les mencioné, los alifáticos y aromáticos tienen una característica, que ambos son apolares, es decir, hidrofóbicos. En este caso tenemos a la fenilalanina, tirosina y al triptófano. Y por ende, les pregunto si son apolares, ¿hacia qué orientación van a estar? ¿Hacia la periferia o hacia el centro? Ojo, son apolares, ¿ah? Apolares. Al centro, ¿verdad? Perfecto, al centro, porque recuerden, son hidrofóbicos, apolares, repelen el agua. Por eso es que se encuentran hacia el interior de la estructura grande de una proteína. Otra cosa que tienen que recordar es que estos van a formar puentes de hidrógenos y son importantes en las enzimas. ¿Hasta aquí está claro? Perfecto. Entonces continuamos. Ya, ahora vamos a hablar sobre otro tipo. Ahora comenzamos con los que son polares. Y por ende, si son polares, ¿hacia qué parte de la estructura de una proteína se encuentra? ¿Centro o periferia? Perfecto, hacia la periferia, ¿no? Entonces tenemos esto. Estos tipos de aminoácidos son solubles en agua, es decir, son hidrofílicos, se van a encontrar en contacto con el agua. Y tenemos a cinco grandes aminoácidos aquí: serina, treonina, cisteína, asparagina y glutamina, ¿no? Tenemos estos cinco, disculpen. Ahora, entre estos cinco van a haber diferencias. ¿Cuáles, Jennifer? Por ejemplo, la serina y la treonina, como se puede ver, tienen este grupo de acá. ¿Recuerdan cómo se llama este grupo? El OH, el grupo hidroxilo, ¿no? Recuerden, OH es hidroxilo, ¿sí? Este hidroxilo es el que va a estar añadido a su estructura, R, hidroxilo. Ahora, si vamos a la asparagina y la glutamina, ellos difieren a que tienen un grupo amino. ¿Como un grupo amino? Este grupo amino. Pero Jennifer, ¿tiene un grupo amino también en la estructura grande del aminoácido? Ojo, el grupo amino extra o el grupo hidroxilo extra que les estoy hablando está en el grupo lateral. Yo cuando estoy hablando en ese momento son de los grupos laterales. Porque recuerden que todo aminoácido tiene tiene carboxilo, amino y grupo R, ¿verdad? Y la diferencia con la cisteína es este grupo, que se llama grupo sulfidrilo. Sí, grupo sulfidrilo. Ahora, ¿por qué lo he puesto en un círculo? Porque ese grupo sulfidrilo de la cisteína le permite unirse a otra cisteína. ¿Sí? Es decir, si yo tengo dos cisteínas, se pueden unir estas dos mediante su grupo sulfidrilo, formando este enlace. Este enlace se va a llamar puente disulfuro. ¿Sí? Puente disulfuro, que me permite la unión entre estos dos tipos de cisteína, formándome un nuevo aminoácido. Este nuevo aminoácido se llama cistina. ¿Se entendió, chicos?
Ojo, sí, el puente disulfuro, el más crack de todos. Ya, entonces vamos a continuar. Ahora tenemos a los R cargados positivos y R cargados negativos, ¿sí? Estos son importantes, sí, ya, porque los R negativos son también llamados ácidos y los positivos son llamados básicos, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Su capacidad de captar hidrogeniones o liberar hidrogeniones. Por eso es que a los básicos se les llama aceptores y a los ácidos se les llama dadores. ¿Por qué? Porque los ácidos tienen la capacidad de liberar hidrogeniones y los básicos tienen la capacidad de captar hidrogeniones, ¿verdad? Entonces, tenemos eso. Tenemos tres tipos de aminoácidos básicos: lisina, arginina y histidina. Sí, estos tres son básicos. Y los grupos R cargados negativos tenemos al aspartato y al glutamato. Jennifer, ¿cuál es la importancia de esto? Que estos van a actuar o van a ser importantes en lo que es la regulación de ciertos pHs o de ciertas reacciones donde tenga que usar aminoácidos ácidos o aminoácidos básicos. También que estos aminoácidos me van a definir si una proteína va a actuar como un ácido o como un básico. Porque recuerden que también le va a dar la propiedad a una proteína de que, aparte de actuar como un básico, como un ácido, me va a dar la propiedad de que mi proteína pueda actuar sobre cierto tipo de pH. Es decir, que, digamos, recuerden, existen proteínas que no pueden funcionar a pHs ácidos, existen proteínas que no pueden actuar en pHs muy básicos, o a temperaturas muy altas o a temperaturas más bajas, ¿no? Todo esto se va a definir gracias a estos grupos R extras que tienen cada tipo de aminoácido. ¿Hasta aquí todo claro? Perfecto. Entonces tenemos eso. Jennifer, ¿existen otros tipos de aminoácidos? Sí, son llamados aminoácidos no estandarizados o no estándar. Tenemos a la ornitina, a la citrulina. Jennifer, ornitina, citrulina me suena. Sí, lo van a ver en diferentes procesos dentro de lo que vendrá a ser el metabolismo de diferentes componentes, ya sea glucosa, lípidos, proteínas, etcétera. La hidroxiprolina, hidroxilina, metilcilina, carbomutil, todos estos que están acá lo pueden revisar después. Si son otros tipos de aminoácidos, ojo, que el hecho de que yo no los mencione o no hablemos o profundicemos en esos, no significa que no son importantes, ya, sí son importantes. Ahora pasamos a lo que vendría a ser función ácido-base. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto función ácido-base, hasta lo que hemos visto de aminoácidos, la función ácido-base, gracias a quién se va a deber o quién va a tener la función ácido-base. Perfecto, los grupos R de los aminoácidos y también, aparte de los grupos R, ¿sí? Los aminoácidos pueden cumplir la función ácido base gracias a su grupo carboxilo y gracias a su grupo amino. Por ejemplo, que el grupo amino va a cumplir la función positiva. Recuerden, todo positivo es sinónimo de positivo es igual a qué. Hemos visto en los grupos R de los aminoácidos que positivo es igual a qué. Básico. Y el grupo carboxilo va a actuar como negativo, es decir, como ácido. Perfecto. Entonces, teniendo eso en cuenta, no, si vemos el suiterión, la palabra suiterión va a referir a aquellos aminoácidos que son neutros, pero tienen la capacidad de que en ciertas condiciones van a actuar como un ácido o van a actuar como un básico.
Por ejemplo, este suiterión tiene carga positiva y negativa al mismo tiempo. Entonces, por los opuestos se van a estabilizar. Ejemplo, -1 más 1, ¿cuánto es? 0, neutro, ¿verdad? Entonces, por eso es que el suiterión es aquí el aminoácido neutro, que no tiene carga. No, que es positivo o negativo al mismo tiempo, y por ende, no, una carga no sobrepasa la otra. Pero, ¿qué pasa? Si este suiterión lo mando a condiciones ácidas, lo mando a condiciones ácidas, condiciones donde el pH es muy alto, no, donde el pH es muy bajo, discúlpame, no ácido, muy bajo. Entonces, en este pH ácido, lo que va a haber es que en el universo, en el ambiente, van a haber gran cantidad de hidrogeniones. Van a haber un montón, hay un montón de hidrogeniones acá. Un montón de hidrogeniones, un montón, por un montón, por un montón. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un aminoácido en este ambiente? Y este aminoácido es un suiterio. Lo que va a hacer es que este suiterio va a inactivar el estado o el lado carboxilo, es decir, la parte ácida, lo va a inactivar, ¿sí? Lo va a inactivar y solamente se va a mantener activo el lado positivo, que es el grupo amino. Entonces, si te mantienes positivo, este aminoácido estaría actuando como que, como base o como ácido, como base, perfecto. Muy bien. Entonces, si actúa como base, ¿qué hemos dicho de los componentes que son básicos? Captan o dan hidrogeniones. Captan, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer este aminoácido es captar los hidrogeniones. ¿Con finalidad? ¿Cuál creen que es la finalidad de que yo capte los hidrogeniones de este ambiente? Ok, no hay problema. La finalidad, chicos, es volver a estar en un pH estable. ¿A qué me refiero con estable? Un pH estable donde mi aminoácido estaba como un suiterión. Sí, eso es lo que yo busco, regresar a un pH estable. Ahora, entonces pongamos el caso contrario, pero yo estoy en un ambiente básico. Y en este ambiente básico vamos a dibujar mi universo. Ese pH, en este ambiente básico los hidrogeniones son muy pocos y el pH está alto, ¿sí? Entonces yo pongo mi aminoácido acá. Se va a inactivar el lado positivo y va a quedar como negativo. Y si que se queda como negativo, ¿está actuando como ácido o como básico? Ácido. Y por ende, ¿qué función va a tener? ¿Qué va a hacer? Exacto, dar hidrogeniones. Entonces su función va a ser de dador. Va a regalar hidrogeniones para regular el pH y que sea un pH estable. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Entonces, para recordar, ay no, me adelanté, ya. ¿Por qué cuando yo les hablo de hidrogeniones o de liberación de protones, yo les hablo de pH? Porque el pH va a ser igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, ¿sí? Recuerden eso. Ok. Entonces luego tenemos lo que vendría a ser la famosa curva de titulación. Y esta curva de titulación me va a evaluar la capacidad de, o cuál es el máximo de nivel en el que un aminoácido puede actuar como un base o como un ácido.
¿sí? Por ejemplo, volvamos en el caso este, de un aminoácido, en este caso es la glicina, ¿sí? Que es una base fuerte. Entonces, ¿qué va a pasar con la glicina? Vemos que esta glicina tiene su extremo amino y su extremo carboxilo, ¿verdad? Recuerden el grupo amino, ¿qué función tenía? La de positivo. Y el grupo carboxilo era positivo o negativo. Negativo, perfecto. Entonces, en ese momento cuando... me estoy confundiendo, aquí, en este de acá. Mi aminoácido tiene positivo y negativo al mismo tiempo. Entonces, cuando tiene estas dos cargas, está actuando como que, como ácido, como base o como que. ¿Recuerdan esa palabra? Como Swifterión, ¿no? Como un tampón. Perfecto, es neutro. Entonces, yo tengo esta glicina. Entonces, este es el pH, ¿ya? Cuando es menos de 7, el pH se considera ácido. Y cuando es mayor de 7 se considera básico o alcalino, ¿ya? Para que lo recuerden. Entonces, vamos a poner esto. Yo tengo una solución, ¿sí? Una solución donde estoy en un ambiente ácido, porque estoy en menos de 7, ¿sí? Entonces, digamos que yo pongo a mi glicina acá, en este ambiente ácido. Mi glicina, ¿cómo va a actuar o qué va a hacer según lo que hemos visto hace un momento? ¿Qué va a inactivar y qué va a activar? ¿Recuerdan? ¿Qué inactiva? ¿A qué extremo inactiva? ¿El positivo o el negativo? Si está en un ambiente ácido. Exacto, va a inactivar al extremo negativo. Por eso lo vemos de esta forma. Lo inactivó al agregarle un hidrógeno, ¿sí? ¿Y a qué inactivó? Al grupo hidroxilo. Al grupo amino, ¿verdad? Disculpen, al grupo amino. Y por ende, si el grupo amino está activo, eso quiere decir que mi aminoácido se vuelve positivo. Y si mi aminoácido se vuelve positivo, ¿cómo actúa? ¿Como ácido o como base? Como base. Entonces, en condiciones ácidas, mi glicina actúa como base, capta hidrogeniones, ¿no? Y este pK1 vendría a ser la máximo nivel de asociación, ¿sí? Entre mi aminoácido base con lo que vendría a ser los hidrogeniones, hasta llegar a un punto de equilibrio, ¿sí? Hasta llegar a un punto de equilibrio. Ahora, en el caso de que yo someta mi glicina a un pH básico, a un pH básico, disculpen un momento, por favor. Ya, disculpen, soy un poco más grande. Entonces, si yo someto mi glicina a estar a un pH básico, ¿qué va a suceder en ese pH básico? ¿Qué va a inactivar la glicina si está en un pH básico? ¿Al grupo carboxilo o al grupo amino? Amino, perfecto. Entonces, si inactivo el grupo amino y activo el grupo carboxilo, mi aminoácido se vuelve, ¿qué se vuelve? Si inactivo lo positivo y solamente queda lo negativo. Negativo y por ende se convierte en ácido. Perfecto. Entonces, con su función ácida empieza a liberar hidrogeniones. Este pK2 se refiere al pH máximo que puedo llegar con una mayor deliberación de hidrogeniones. Es decir, lo máximo de hidrogeniones que puede liberar mi aminoácido y el máximo de pH al que puedo llegar con esta liberación de hidrogeniones. Porque después, cuando yo ya libero demasiado, empiezo a llegar hasta un pH neutro y si sigue aumentando la liberación de hidrogeniones, mi pH se va a convertir muy básico, muy ácido, ¿verdad? Porque recuerden que
En esta parte, en este extremo de acá, es básico, ¿sí? Es básico el pH. Entonces, si mi aminoácido que está actuando como un ácido está liberando hidrogeniones, el pH va a ir cambiando y este es el máximo que logra. Pero si sigo liberando hidrogeniones, voy a llegar hasta un pH ácido, que tampoco no es lo que quiero. Sí, o sea, no es bueno llegar a los extremos. Yo necesito un tope en el que la función, el trabajo de mi aminoácido sea el exacto, o sea, el más adecuado. No que mi aminoácido llegue a provocar un cambio extremo, ¿no? De básico que lo pase hasta un pH ácido. ¿Se entendió? ¿Hasta cuánto es el máximo? En sí, la curva de titulación me va a ayudar a determinar hasta cuánto es el máximo, ¿sí? O hasta cuánto es el nivel de acción de un aminoácido, actuando ya sea como básico o como ácido. Es decir, ya sea captando o ya sea liberando. ¿Entendió? Por eso que la titulación es la capacidad de agregar o eliminar protones de estos aminoácidos. ¿Entendió, chicos? Perfecto. Ahora pasamos a hablar de lo que son las proteínas propiamente dichas. ¿Sí? Entonces ya vimos cuál es la función de los aminoácidos. Entonces, respecto a aminoácidos como tal, todo aminoácidos, ¿quedó claro? Su función, lo que son, sus tipos de aminoácidos que hay. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, vamos a pasar a hablar sobre las proteínas, que ya es la estructura más grande, ¿no? Porque ya supe que es lo micro, ahora voy a entender lo que es lo macro. ¿Qué vendría a ser mis proteínas? Estas proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo. Funciones que ya vimos al inicio de la clase, hormonal, inmunitario, enzimático, etc. Ahora, estas proteínas, como lo mencionamos, va a ser la unión de dos aminoácidos, en este caso es la glicina y la alanina, se van a unir mediante un enlace, el enlace peptídico. Y de esta manera se van a ir uniendo más aminoácidos hasta formar lo que vendría a ser mi proteína como tal. Ahora, como mencionamos, las proteínas van a tener una función hormonal. En este caso tenemos a la oxitocina y a la estimuladora de la tirotropina. Parece puesto esta imagen. En el caso de la oxitocina, lo voy a explicar acá, ¿ya? Entonces tenemos el útero, ¿sí? El útero. Cuando ya sea que la mujer está embarazada, ¿sí? Disculpe mi bebito que está medio feito. Bien. Acá hay un músculo, ¿sí? Acá hay un músculo. Lo que va a pasar es que mi sistema hipofisiario, sí, la hipófisis, que ya lo van a ver, ya les voy a estar dando un adelanto de fisiología. En su hipófisis hay lo que es neurohipófisis y adenohipófisis. En la parte neurohipófisis, nosotros liberamos una hormona llamada oxitocina, ¿sí? Que es un tipo de proteína, ya lo vimos, tiene un origen proteico. Entonces, ¿qué va a pasar con la oxitocina? La oxitocina va a ir hacia el músculo del útero y lo va a empezar a contraer, para que de esta manera, al contraerse, el bebé salga del útero. Entonces, ya sabemos que las contracciones se van a dar gracias a esta oxitocina, que es producida en la hipófisis y es de origen proteico. Y en el caso de la estimuladora de la tirotropina, o también llamada TSH, no, esa no es la TRH. Ya, la TRH es producida en este lugar, en el hipotálamo, ¿sí? Pero se lo voy a ubicar mejor para que se entienda. Ya, acá sí que les doy un adelanto de fisio, ¿ya? Eso también lo beneficio. Ok, entonces, en el hipotálamo tenemos a la TRH, que vendría a ser la estimuladora de la tirotropina. Esta va
hacia la hipófisis. Y en la hipófisis se libera la TSH, llamada hormona estimulante de la tiroides. ¿Sí? Entonces, esta hormona estimulante de la tiroides, como su mismo nombre va hacia la estructura que se encuentra en el cuello llamada tiroides, que parece una mariposita. Y esa tiroides libera la hormona T3 y T4. ¿Por qué son importantes estas hormonas? Porque me ayudan a lo que vendría a ser el metabolismo. Entonces tú sabes que la TRH y la oxitocina son hormonas de origen proteico. Ojo, este es un adelanto de lo que van a ver un poco en fisio, porque en fisio algunas veces le mencionan el origen de las hormonas. Entonces ya por aquí ya tienen un poquito extra, ¿no? Oxitocina y TRH son de origen proteico. Ahora existen lo que vendría a ser términos como lo que es polipéptido y oligopéptido. El oligopéptido son de 2 hasta 8 aminoácidos que formen a la proteína, ¿sí? De 2 hasta 8. En cambio, el polipéptido es de 10 a más aminoácidos que me formen a una proteína. Es decir, si yo tengo de 10, 11, 12 aminoácidos que formen una cadena que vemos abajo, eso es un polipéptido. Y si forma o está conformado por 3, 4, 5, es un oligopéptido. ¿Ya? Ahora, otros términos importantes son el oligomérico y el protomérico, que básicamente el oligomérico hace referencia al número de cadenas iguales, ¿sí? Al número de cadenas que va a conformar a una proteína, ¿sí? 1, 2, 3. En cambio, protomérico lo que hace referencia es a las cadenas iguales, es decir, que una proteína tenga dos cadenas que sean igualitas, ¿sí? Entonces, básicamente eso. Y luego recordando esta cadena larga de aminoácidos que tienen un grupo amino terminal y un grupo carboxilo terminal, que mencionábamos que también me ayudan a que esta cadena polipeptídica pueda reaccionar con otros componentes. Entonces, hasta aquí todo bien. Chicos, de ahora no me lo me avisa, ¿eh? Sí, polipéptido más de 10, exacto. Cuando eso le digo es de 2, 8 por ahí, ¿no? Más de 10 ya es polipéptido. Ok, entonces continuamos. Ahora, estas proteínas se pueden clasificar en primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias. Tenemos, por ejemplo, las primarias, que son las estructuras más simples, que es la que pueden ver en la imagen, no la de acá, son las estructuras más simples de las proteínas. Luego tenemos a las secundarias, que ya abarcan un poquito mayor de complejidad, las terciarias y por último las cuaternarias. ¿Sí? Vamos a hablar de cada una de estos tipos de estructuras de manera rápida y breve. Tenemos la estructura primaria, que como lo mencioné, solamente es una cadena polipeptídica. Es una cadena de aminoácidos unidos entre sí. Eso es la estructura primaria. Es la estructura más simple y más básica de una proteína. Pero ¿cuál va a ser la importancia de esta estructura primaria? Que esta estructura primaria va a definir la orientación o cómo va a estar formada mi proteína de manera tridimensional, es decir, en su estructura terciaria. Y además de ello es que me va a definir la función como tal de la proteína. ¿Por qué? Porque cada estructura primaria está conformada por un tipo de aminoácido. Entonces, el hecho de que yo sepa qué tipo de proteína y qué función va a tener va a estar definido por estos aminoácidos que lo conforman, ¿sí? Ya. Entonces, digamos, es importante porque existen enfermedades que se van a relacionar con alguna alteración en estos aminoácidos. Digamos, que me falte un aminoácido o que yo agregue un aminoácido de más a una estructura primaria, voy a alterar totalmente cómo se vea mi proteína de manera terciaria o la función que tenga.
Eso es lo que pasa, por ejemplo, en la anemia drepanocítica. Ya, entonces, en esa anemia drepanocítica, lo que va a pasar es que vamos a tener que un aminoácido se va a sacar, ¿sí? Se va a sacar un aminoácido o voy a eliminar un aminoácido y por ende se va a dar este tipo de enfermedades. Y luego tenemos lo que es la distrofia de Duchenne, que vendría a ser esta de acá, que es una distrofia donde va a haber una alteración en los componentes del músculo, en las proteínas del músculo. ¿Debido a que ha habido un cambio en los aminoácidos? Es decir, los aminoácidos que componían, que conformaban la estructura primaria, ¿sí? Era debido a esto, ¿no? A que eso iba a alterar totalmente lo que era la capacidad o la función de mi proteína o su estructura y por ende ya no iba a cumplir la función como tal y por ende mi paciente va a terminar con debilidad, ¿no? Con alteraciones en la conformación de sus músculos. Ok, entonces luego tenemos lo que vendría a ser diferentes formas en las que yo puedo determinar o algo que tenemos que saber es que la estructura primaria me puede ayudar a determinar, como ya mencioné, la formación terciaria o la función en la proteína. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque, digamos, que yo tengo una enfermedad o una alteración, yo me puedo ayudar a saber qué proteína es la alterada o cuál es la estructura básica de esta proteína y por ende predecir cuál va a ser su función. ¿Gracias a qué? Gracias a varios métodos llamados, por ejemplo, el primero, la cromatografía de intercambio iónico, el segundo, la secuencia en el terminal, el tercero es la escisión polipéptico en fragmentos y el cuarto es la secuenciación de ADN. Vamos a explicar brevemente cada uno de estos. La croma- la cromatografía de, la cromatografía de intercambio iónico se va a referir a que digamos que yo tengo un, una, un campo, ¿sí? Y en ese campo yo agregué una sustancia con una capacidad, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el extremo, en el espacio, ¿sí? De toda esa estructura, yo tengo componentes o aminoácidos que van a tener una carga, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo agregue esta sustancia a mi campo, a esta vara, lo que voy a hacer es unir o los aminoácidos, un momento, chicos. Ya, ahora sí, discúlpeme, ya. Entonces, lo que voy a hacer es que cuando yo agregue esta sustancia a la varita, voy a pegar todos los aminoácidos. Después de ello, voy a realizar como un lavado. Entonces, lo que va a suceder en ese momento es que algunos aminoácidos se van a soltar, se van a caer. Entonces, con ello yo puedo medir qué aminoácidos son de carga negativa y se han pegado a la varita y cuáles son de carga positiva y se han soltado de la varita. Y por ende yo puedo ir prediciendo qué tipo de aminoácidos son, ¿no? Y al unir estos aminoácidos, qué tipo de proteína la pueden estar formando. ¿Hasta aquí todo claro? Ok, entonces luego pasamos al siguiente método que es la secuenciación del extremo N-terminal. ¿En qué consiste esto? En que yo tengo un grupo de aminoácidos, ¿sí? Unidos entre sí. Ahora recuerden, cuando esta estructura llena de aminoácidos tiene un extremo carboxilo y un extremo amino. Lo que voy a hacer es marcar uno de estos extremos con una sustancia, ¿sí? Lo voy a marcar.
Y una vez que lo he marcado, los separo de toda la cadena de aminoácidos. Y gracias a este amino terminal o este carboxilo terminal, a este extremo, lo que yo puedo hacer es determinar cuál va a ser la secuencia unida al extremo. Entonces, de esa manera que yo con el terminal, el N-terminal, puedo determinar a mi cadena polipeptídica y por ende a la proteína que se va a formar. La otra es la escisión de polipéptidos en fragmentos. ¿En qué consiste esto? Básicamente a lo anterior, pero ya no tanto interviniendo en el N-terminal, sino que agrupando aminoácidos entre sí y realizando cortes en fragmentos para hacer lo que vendría a ser la determinación gracias a estos fragmentos de toda una cadena polipeptídica. Y la última que vendría a ser la secuenciación de ADN. Y esto se va a basar mucho en lo que va a ser el dogma de la biología. Porque recordando el dogma de la biología, hablamos de que a partir de ADN, luego pasamos al ARN y luego del ARN pasamos a lo que vendría a ser a la síntesis de proteínas, ¿verdad? Porque recuerden que el ARN sale, el ARN mensajero se une al ribosoma, lo voy a dibujar acá todo feo. Este ARN mensajero se une al ribosoma y luego los aminoácidos que se encuentran en el exterior son llevados por el ARN de transferencia y se van a ir uniendo cada uno al ARN mensajero, ¿verdad? Entonces, básicamente en eso se va a basar esta teoría de identificar o poder detectar la estructura primaria de un aminoácido gracias a la cadena de ADN. Hasta aquí, ¿se entendió? Para poder hacer el ejercicio que les tengo. Perfecto. Entonces, tengo dos ejercicios para ustedes. Quiero que cada uno o dos voluntarios me den la respuesta, ¿no? Ya sea del ARN o de la cadena que va a formar a lo que vendría a ser el polipéptido que voy a formar. Entonces, yo quiero que me digan el polipéptido como tal, ¿sí? Con el nombre ya de fenilalanina, leucina, así. Y por eso les puse el código genético aquí, ¿sí? Para que puedan determinarme eso. Entonces, no se preocupen que igual, para los que no logren participar, voy a mandar ejercicios en el grupo de WhatsApp para que los puedan resolver, ¿sí? Entonces, por ahora quiero que me ayuden a resolver dos personas de manera breve para poder continuar con lo que vendrá a ser la clase. Entonces, tenemos el primero, que es el ADN molde, porque recuerden, esto consiste o este es en base en identificar un polipéptido a base de ADN. Entonces, lo que yo quiero es que me identifiquen el ARN y según el ARN, la cadena polipeptídica. Y lo mismo sigue con el siguiente ejemplo que tenemos acá, que es el ADN molde. Entonces, si hubiera algún voluntario que quisiera ayudarme a hacer eso, o quieren que les dé unos minutos para que lo puedan resolver. ¿Qué dicen? ¿Les doy algunos minutos? ¿Sí, no? ¿O lo resolvemos juntos? ¿Qué dicen? Pueden prender su micro, chicos. A mí me gusta que participen conmigo, que interactúen, porque así me hacen saber que están conmigo en la clase y que no estoy hablando sola. Juntos, ok, perfecto. Entonces vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a ir agrupando primero. Lo primero que tenemos que hacer es que al ADN molde lo voy a ir agrupando de tres en tres, ya en tripletes. Entonces, tenemos tirosina, adenina y citosina. Entonces vamos a buscar acá. ¿Sí? Entonces tenemos que el ARN, perfecto, miren, ya ahí tengo. La tirosina es con la adenina en el ARN, ¿sí? Adenina con uracilo, guanina, perfecto. Guanina, citosina, citosina, adenina, guanina, guanina, adenina, 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 uracilo, adenina, adenina, perfecto, ¿no? Ya, todos muy bien. Entonces, ahora la cadena. Vamos a volver a agrupar de tres en tres, de tres en tres, de tres en tres, de tres en tres, de tres en tres. Y vamos a jugar con el código genético. Entonces buscamos a la A de adenina, al U de uracilo y donde interseccionan esos dos, que es aquí, en ese cuadro de acá,
vamos a buscar la combinación AUG. La combinación AUG es metionina, ¿no? Metionina. Y el siguiente hacemos lo mismo. Guanina, citosina, citosina. Sería alanina. Perfecto. Miren, Alexandra está avanzando conmigo. Siguiente triplete. AGG. ¿Qué es? Arginina, ¿no? La arginina. Que vendría a ser ARG. Perfecto. Luego tenemos a la lisina de lis. Perfecto. Y por último tenemos ¿a quién? ¿Cuál es el último triplete? Stop, perfecto, muy bien. Recuerden, ¿cómo yo puedo dar por terminado la síntesis de una proteína o de una cadena de polipéptidos con el codón stop? Siempre tienen que haber un codón stop y un codón de iniciación. En este caso, el codón de iniciación debería ser la metionina, el AUG, por eso está de verde. Ese me inicia la síntesis de todo polipéptido. Y luego vendría a estar el codón de stop, que solamente son tres. ¿Sí? Si se dan cuenta, suenan como el sonido de un monito. UAA, UAG y UGA. Entonces yo más o menos por ahí lo relaciono para acordar, ¿sí? Que tienen más o menos como que el sonido de un monito cuando está hablando. Entonces pasamos al siguiente y no para hacerlo tan largo, solamente vamos a agarrar a este, a este, a este, a este y hasta acá. Ya, hasta acá, hasta la segunda, este grupito de acá. Entonces, vamos a hacer hasta ahí nada más para no hacerlo tan largo. Entonces, pasemos a ARN. Adenina, uracilo, guanina. Adenina, citosina, guanina. Guanina, adenina, uracilo. Citosina, adenina, guanina. Citosina, citosina, guanina. Y por último, citosina, adenina, adenina. Entonces ustedes me van a ayudar a buscar a los aminoácidos que forman a mi polipéptido, ¿sí? Entonces, el primero que sería start o metionina, perfecto. Siguiente, el ACG, treonina, perfecto. El siguiente, aspartato, perfecto. Siguiente, lisina, perfecto. Siguiente, prolina. Y por último, lisina. En este caso no va a haber codón stop porque no hemos terminado toda la cadena completa, ¿verdad? Simplemente es hasta una parte. Entonces, más o menos en esto se basaba la teoría de identificación de un aminoácido de un polipéptido en base al ADN. Entonces, ¿está aquí todo claro? ¿Les gustó el ejercicio que les puse? Ok, perfecto. Entonces, más o menos así vamos a ir viendo mis clases, chicos. Y ahora pasamos a la estructura secundaria de las proteínas, ¿sí? Básicamente va a ser ya una conformación un poquito más compleja de las cadenas polipeptídicas, es decir, va a ser la unión, ¿sí? O la interacción o la formación de enlaces de estas cadenas polipeptídicas. Por ejemplo, tenemos tres tipos, tenemos las hélice alfas, las lámina betas y los giro betas, o también llamados beta inversos que consiste que, por ejemplo, los hélice alfa es la formación de enlaces entre lo que vendría a ser una sola cadena polipeptídica. Es decir, que esta misma cadena polipeptídica lo que va a hacer es formar enlaces, puentes de hidrógeno entre sus componentes, que vendría a ser el grupo hidroxilo y el grupo amino de estos aminoácidos que conforman a la cadena. Y de esta manera se va a ir plegando y va a ir obteniendo una estructura secundaria, ¿sí? Y con ello también tenemos que ver que los grupos laterales o grupos R se van a encontrar siempre hacia la parte externa, hacia la periferia, ¿sí? Y hacia el interior se va a encontrar lo que vendría a ser a los componentes de lo que vendría a ser el aminoácido como tal. Ahora, el hélice alfa es el más común, es el que más frecuentemente se va a encontrar
Y lo encontramos en lo que vendría a ser piel y pelo, en formando lo que vendría a ser a la queratina. Si a la queratina es el que conforma mi piel, mi pelo, eso tiene o tiene una disposición hélice alfa. Luego tenemos la lámina beta, que es diferente a la hélice alfa porque se va a consistir entre la interacción de dos a más polipéptidos. Y va a consistir básicamente en lo que sucedería en una hélice alfa con una sola cadena, porque recuerden que acá solamente es una cadena. Básicamente sería lo mismo, pero con dos cadenas. Es decir, que entre las dos cadenas, entre el grupo carboxilo y el grupo amino de aminoácidos de estas dos cadenas, van a formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Y eso es lo que vemos. Entre estas dos cadenas se están formando puentes de hidrógenos entre el grupo carboxilo y el grupo amino de los aminoácidos. Igual, siempre recordando que los extremos R o los grupos R se van a encontrar hacia la periferia. Ahora tenemos dos formas de lámina beta que vendrían a ser las paralelas y antiparalelas, que las paralelas son aquellas cadenas que ambas van a seguir una misma orientación, o sea, ambas van a ir, digamos que ambas cadenas están yendo hacia adelante. En cambio, las antiparalelas va a ser que una cadena esté yendo hacia adelante y otra hacia atrás, o sea, la orientación sea diferente. ¿A qué me refiero a esto? Aunque digamos que, por ejemplo, en este ejemplo de aquí que tenemos, este, digamos, es el N-carboxilo y este es el N-amino, ¿ya? Y, por ejemplo, la otra cadena que se está uniendo, el de acá arriba sea el carboxilo y el de acá sea el N-amino. Entonces están yendo en sentido contrario, pero se están relacionando. Por eso se llaman uniones antiparalelas. En cambio, las paralelas consisten en que, digamos, eh, el de acá sea N-carboxilo y el de acá sea N-amino, pero la otra cadena igual a que sea carboxilo y acá sea amino. Entonces ambas están yendo hacia la misma dirección. Por eso se llaman uniones paralelas o láminas beta paralelas. Y los giros beta, o también llamados beta inversos, invierten la dirección de una cadena peptídica ayudándola a adoptar una forma globular. A este ya le doy una forma globular y ya no es tanto una forma lineal o de autoplegado. Entonces, ¿hasta aquí se entendió? Para continuar lo que vendría a ser las estructuras terciarias. Ya, entonces continuamos con las estructuras terciarias, que básicamente se refiere o es la definida por la estructura primaria, ¿no? Ya que dijimos que esta la va a determinar, y se refiere al plegamiento de los dominios o las unidades y su disposición final de estos dominios en el polipéptido, es decir, su disposición final en una estructura de un autoplegado. Ok, entonces, el caso de lo que respecta al término dominio hace referencia a las unidades funcionales y estructurales de mi proteína, ¿sí? Ahora, el cómo vayan a unirse o plegarse estas cadenas polipeptídicas se va a basar en la interacción entre los aminoácidos de este polipéptido. En este caso existen diferentes tipos de enlaces que me van a permitir la unión de los aminoácidos. Por ejemplo, yo les mencioné un tipo de enlace que se formaba entre dos cisteínas, porque tienen grupos sulfidrilos. Ese enlace se llamaba, ¿cómo se llamaba? Les mencioné, puentes disulfuro, perfecto, y es el que se encuentra acá. Los puentes disulfuro, que va a ser la interacción entre estos dos cisteínas y estos grupos sulfidrilos. Luego tenemos la unión, que es por atracción electrostática, ¿no? Por lo que vendría a ser positivo y negativo que se atraen, esa interacción o esa atracción positivo y negativo va a formar un enlace. El famoso polos opuestos se atraen, ¿verdad? Luego tenemos el enlace puente de hidrógeno, que se va a formar entre un oxígeno y un hidrógeno o un hidrógeno y un nitrógeno, ¿sí? Entonces, este tipo de enlaces se llaman puentes de hidrógeno.
Luego tenemos la interacción hidrofóbica, que es la que mencionamos. Recuerdan que dos aminoácidos hidrofóbicos o no polares que repelían el agua y se encontraban hacia el interior de una proteína, iban a interaccionar entre sí para unirse y quedarse fuerte en el interior y no salir de ahí. Ese tipo de interacción se llama interacción hidrofóbica. Entonces, ¿hasta aquí todo claro? Perfecto. Ahora, por último, tenemos a la estructura cuaternaria. Sí, esa estructura básicamente consiste en la interacción de cuatro cadenas polipeptídicas que se van a unir entre sí y van a formar una estructura cuaternaria. Ahora, esta estructura cuaternaria, existen ejemplos de proteínas muy comunes, y hay una muy común en la sangre que comienza con H, no sé si la habrán escuchado, es muy evaluada en lo que vendría a ser exámenes de sangre, no sé si la habrán escuchado por ahí, comienza con H. La hemoglobina, perfecto, ¿no? La hemoglobina es una proteína de estructura cuaternaria. Ahora les voy a hablar de una enfermedad, porque recuerden que nosotros siempre vamos a hacer una base o una aplicación clínica, ¿sí? Que vendría a ser la famosa amiloidosis. Va a ser un grupo, las amiloidosis, porque son un grupo de enfermedades va a ser integrado por enfermedades donde va a haber un error en el plegamiento de las proteínas. Es decir, que las proteínas no se han unido por enlaces adecuadamente, o ha habido un error, o ha habido una modificación, ¿no? Y eso va a provocar una alteración en sus propiedades. Es decir, que son habitualmente solubles en agua, estas proteínas, ahora lo que van a hacer es que van a ser insolubles y por ende se van a depositar en el espacio extracelular. Es decir, ya no va a estar dentro de las células, sino va a estar entre las células. Es por eso que se va a formar estas pigmentaciones rojas, porque recordemos que la hemoglobina es la que le da esa coloración rojiza a la sangre, ¿no? Que sea rojita, ¿sí? Por eso es que las deposiciones, cómo se deposite la hemoglobina o no la hemoglobina, sino estas proteínas que eran solubles en plasma, se deposite en el espacio celular, se va a ver esta coloración media rojiza, como que violeta por ahí, ¿no? Entonces, por un error. Y se va a llamar depósito amiloide, ¿sí? Amiloide. ¿Cómo puedo identificar a mi paciente? ¿Qué voy a ver en mi paciente con amiloidosis? Voy a tener proteinuria, o sea, van a orinar proteínas, diarrea, vómitos, mala absorción, síndrome del túnel carpiano, hepatomegalia, que en términos coloquiales sería un hígado grande, adenopatías, ganglios linfáticos grandes, edemas maleolares, es decir, en el maleolo, en el pie, edemas y aumento del tamaño. No sé si han visto algunas personas que tienen los pies bien hinchados, bien grandes, es porque acumulan agua. ¿Y por qué acumulan agua? Eso lo vamos a analizar ahorita, ¿ya? Entonces, digamos, si mi paciente pierde orina proteínas en la orina, es decir, que en la sangre no tiene proteínas, ¿ya? Y si estas proteínas no están, lo que va a pasar es que el agua de la sangre, de los vasos sanguíneos, va a salirse, ¿sí? ¿Y va a ir a dónde? Al espacio extracelular entre las células y se va a quedar ahí. Y lo que va a provocar es un aumento de volumen en esta zona. Es por eso que lo que vemos en pacientes que pierden proteínas en la orina es que van a tener esta frecuencia de pies grandes, hinchados, ¿sí? Porque ese es un edema, es cuando hay un hinchazón por acumulación de líquidos. Luego, astenia, disnea, fiebre, etcétera. Diferentes manifestaciones que vamos a ver que se van a ir relacionando con
una falta de proteínas o un error en la síntesis de proteínas o plegado de proteínas. Existen dos formas importantes de amiloidosis, que es la primaria, que se va a asociar a discrasias de células plasmáticas, y la secundaria, que más que nada se va a asociar a alteraciones en los mismos aminoácidos. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que van a ser las funciones de mis proteínas. Mis proteínas van a tener una función de anticuerpo, es decir, de inmunoglobulina G, que es la que ya vimos, ¿no? Donde pues estos anticuerpos van a detectar, ¿no? Primero, estos anticuerpos son producidos por un tipo de células llamadas los linfocitos B, ¿sí? Estos linfocitos B van a producir estos anticuerpos. Como ya vimos, tienen más o menos una estructura así. Estos anticuerpos, cuando un patógeno, por ejemplo, el virus del COVID, ¿sí? El COVID ingresa a mi organismo, lo que va a hacer es que, por ejemplo, esta partecita del virus se una al anticuerpo, esto va a ser el antígeno, ¿sí? El antígeno se une al anticuerpo, el anticuerpo lo va a detectar y va a estimular a las células, ya sea linfocitos, T, monocitos, etcétera, a venir y atacar a la infección. Entonces ya sabemos que estos anticuerpos que tienen vital importancia en el sistema inmunológico son un tipo de proteína. Luego tenemos la función enzimática, que es lo que ya vimos, que ustedes me mencionaron, lo que es catabolizar, ayudar a que una reacción química se dé de manera mucho más rápida. Función mensajera también. En esta función mensajera están lo que vendrían a ser las hormonas. La oxitocina, que tiene la función de llevar el mensaje de contracción hacia el útero para que el bebé salga. La función de la hormona, por ejemplo, estimuladora de la tirotropina, que va va a la hipófisis con el mensaje de liberar a la estimuladora de la tiroides, luego esta va a la tiroides con el mensaje de secretar hormonas tiroideas. Entonces vamos a ver que esa es la función mensajera y cómo yo voy a llevar de un lugar a otro un mensaje mediante un componente. Luego tenemos la función estructural, nunca olvidar eso, las proteínas tienen una función estructural vital, brindan estructura y soporte a las células. Por ejemplo, ¿quién? La actina. Y luego tenemos el transporte y almacenamiento, ¿sí? Por ejemplo, una proteína llamada ferritina, ¿sí? Que me va a permitir el transporte de ciertos componentes como lo que vendría a ser oxígeno. No solamente puedo transportar oxígeno, sino también puedo transportar lo que vendría a ser hormonas, puedo transportar organelas, etcétera. Puedo transportar diferentes componentes dentro de la célula como en el citoplasma de la célula. Entonces, va a existir lo que vendría a ser la unión reversible de un ligando, que significa que a estas proteínas se pueden unir diferentes componentes. Por ejemplo, en la hemoglobina se une el oxígeno, pero este oxígeno se puede liberar, se puede separar de la hemoglobina gracias al CO2. Y este CO2 se une, desplaza el oxígeno y se libera. Esta capacidad de que se une y se libere fácilmente oxígeno, carbono de la proteína llamada hemoglobina, ¿sí? Es lo que le da la capacidad de una unión reversible a un ligando, es decir, que la unión que se dio se pueda disolver, porque existen uniones irreversibles, es decir, donde que la unión se hizo y se tiene que quedar para siempre así. Luego tenemos pues esta unión proteína ligando complementaria, que vendría a ser lo que sucede con las inmunoglobulinas, es decir, los anticuerpos, donde los anticuerpos sí o sí necesitan de su ligando, es decir, del antígeno, unirse, y esta unión complementaria le permite que se tiene que mantener ahí para que reaccione el sistema inmunológico y se tiene que quedar ahí, a diferencia de la unión reversible donde mencionamos que pues pueden liberarse fácilmente. Y tenemos que de todos los tipos de inmunoglobulinas G, C, la inmunoglobulina G es la más abundante, ¿sí? Porque tenemos inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, inmunoglobulina E, pero la inmunoglobulina G es la más importante. Existen diferentes tipos de
células que están relacionadas con el sistema inmune, por ejemplo, macrófagos, linfocitos, ya sean B o T. En el caso del B, son los que van a secretar estos anticuerpos que les estoy mencionando, que son de origen proteico. Y ahora sí pasamos a hablar de la última parte de la teoría de hoy, que vendría a ser las hemoproteínas. Como su mismo nombre lo dice, son hemo unidos a las proteínas. Sí, es un grupo hemo, es un grupo extra unido hacia la proteína. Porque recuerden que yo les mencioné que la proteína se puede unir a otros grupos, no solamente aminoácidos, sino que digamos que yo tengo mi proteína formada de aminoácidos, esta se puede unir a un lípido y formarme lo que son las lipoproteínas, puede unirse a un azúcar, a la glucosa y formarme los glucolípidos. En el caso de que mi proteína se una a un grupo hemo, se llama hemoproteína. Y son un grupo especializado de proteínas que contienen al grupo hemo, ¿sí? Que es el grupo proteico. Ahora, ¿cuál es la importancia biológica o biomédica? Porque por algo lo mencionamos, ¿verdad? Es que estas hemoproteínas, específicamente la hemoglobina, me permite el transporte de oxígeno a la sangre, la mioglobina me permite el almacenamiento de oxígeno en el músculo, el citocromo C, la participación de la cadena transportadora de electrones, la catalasa, degradación del peróxido de hidrógeno, etcétera. Pero las más importantes hemoproteínas son hemoglobina y mioglobina. Estas dos hemoproteínas tienen una, transportar oxígeno en la sangre y la otra, almacenarlo en los músculos. Y acá tenemos la mioglobina. Si esta mioglobina, a diferencia de la hemo, recuerden que la hemo tiene 4 cadenas polipeptídicas. La mioglobina solamente es una cadena polipeptídica y lo vemos acá, solamente es una. ¿Sí? Y esta cadena polipeptídica va a tener dominios, el dominio A, dominio B, dominio C, D, E, H. Ahora, a uno de estos dominios se tiene que unir el grupo hemo. En este caso va a ser al dominio F, ¿sí? Al dominio F se va a unir el grupo hemo. Una vez que se ha unido al grupo F, el grupo hemo, el oxígeno cuando venga se va a unir a este grupo hemo y por ende también a la cadena, a la región E, ¿sí? A la porción E de lo que vendría a ser mi mioglobina. Entonces, ¿quiénes van a actuar en la unión de oxígeno a la mioglobina? El dominio E y el dominio F. ¿Sí? Estos dos van a estar relacionados con la unión del oxígeno a la mioglobina para almacenarlo en el músculo. Luego tenemos a la hemoglobina, que pues es la que más encontramos en nuestro organismo, la de más de vital importancia. Como se mencionó, tiene 4 grupos polipeptídicos o 4 cadenas. Esto lo que me permite es que cuando va de capilares a los tejidos, es decir, desde la sangre hacia los músculos, etcétera, eh, va a llevar oxígeno hasta esas regiones. Y cuando va de los tejidos periféricos hacia el pulmón, lleva este CO2 para que este sea oxigenado. Existen 2 tipos de hemoglobina, la desoxihemoglobina y la oxihemoglobina. La desoxi es aquella que no tiene oxígeno. En cambio, la oxihemoglobina es aquella hemoglobina que ya contiene oxígeno, que ha sido oxigenada en los pulmones. Y existen diferentes tipos de hemoglobinas. En el adulto tenemos la hemoglobina A, que es la que nosotros como adultos manejamos. Porque existen otros tipos de hemoglobinas, que son las hemoglobinas fetales, ¿sí? Entonces, como mencionamos, la hemoglobina está formada por 4 grupos, por 4 cadenas, ¿no? Ahora, estas cadenas se van a unir entre sí al formar dímeros. ¿A qué me refiero con que forman dímeros? Que un grupo, el grupo A, se une al grupo B. Eso, cuando yo uno un grupo, 2 grupitos, se forman los dímeros, porque está conformado por 1 y por 2. ¿Sí?
Y lo mismo voy a hacer con lo que vendría a ser el grupo C y el grupo D. Los voy a unir y voy a formar otro dímero. Una vez que ya formé dímeros, de esta manera en dímeros es recién en la forma en que los voy a unir para formar mi hemoglobina de 4 grupos. Ahora van a haber componentes que van a estar ligados a la unión del oxígeno con la hemoglobina, ¿sí? Pero para ello tengo que medir la curva de saturación o la curva de disociación, que básicamente va a consistir en la capacidad de disociarse o de separar el oxígeno de la hemoglobina y de la mioglobina. Para ello es importante que tengan en cuenta que cuando nosotros evaluamos, porque hay una función vital que se llama saturación, que es la capacidad de unión del oxígeno a la hemoglobina, ¿sí? La saturación va de 0 a 100. Lo normal en una persona, por ejemplo, que vive en Lima, es tener más de 95%, ¿sí? Lo normal, eso indica que nuestro oxígeno se está uniendo correctamente a la hemoglobina. Ahora, ¿qué pasa, Jennifer, si yo tengo menos de 45? Yo tengo que, estoy teniendo un problema, hay algo que está alterando o está impidiendo una adecuada unión de oxígeno a mi hemoglobina, ya sea que no tenga oxígeno, es decir, que no esté ventilando, respirando adecuadamente y por ende la cantidad de oxígeno no es la adecuada para mi hemoglobina, o hay otra cosa que está provocando que yo no esté captando adecuadamente el oxígeno. Eh, Ahora, este de que sea mayor a 95 va a variar dependiendo la región en el Perú, ¿ya? Porque hay regiones en el Perú que su valor normal de saturación no es más de 95, sino que puede ser 90, o puede ser 80, o puede ser 85. Entonces va a depender mucho, pero lo general, el dato que les doy es que acá en Perú, aquí en Lima, cuando ustedes vayan a un hospital y evalúen la saturación, más de 95%. ¿Sí? Es por eso que no sé si se acuerdan o habrán escuchado en la época COVID, cuando tenían 90, 89, la gente iba de urgencia al hospital, porque eso significaba que ya estaba viendo algo que provocaba una mala oxigenación, no estaban oxigenándose adecuadamente. Ahora, entonces, para evaluar esta saturación existe la curva de disociación, que es la curva Y, que consiste en el punto en el que el oxígeno va a ser más unido, va a tener mayor relación con la mioglobina que con la hemoglobina. Y esto va a variar dependiendo de las presiones. Si va a llegar a un momento en que la presión va a provocar que la unión entre la mioglobina y el oxígeno no sea constante y ya no aumente ni baje. En cambio, con la hemoglobina va a haber un punto en la presión que es el 50, la presión de oxígeno, que va a permitir que que la unión con la hemoglobina sea mucho mayor, vaya mucho más rápida. Si la unión sea mucho más rápida a diferencia de la mioglobina. Además de ello, que la hemoglobina, recuerden que tiene 4 grupos, ¿ya? Y en cada grupo va a tener un grupo hemo. Y esa capacidad de tener 4 grupos hemo le da a la hemoglobina mayor capacidad de unirse al oxígeno, o sea, se va a unir en mayor cantidad al oxígeno, porque como tiene más grupos hemos, va a llevar mucho más oxígeno. En cambio, la mioglobina, recuerden que solamente es una cadena y solo tiene un grupo hemo, y por ende, que una sola mioglobina solamente puede llevar una molécula de oxígeno. Por eso es que si bien la hemoglobina se demora o tiene menor facilidad o menor rapidez al unirse al oxígeno, tiene la capacidad de llevar una mayor cantidad. Es menos rápido, pero me lleva más cantidad. En cambio, la mioglobina es mucho más rápido la forma de unión, pero me lleva poco oxígeno. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Ok, entonces continuamos. Entonces, como les mencionaba, existen diferentes componentes que van a alterar la capacidad de que mi oxígeno se una a la hemoglobina. Por ejemplo, tenemos lo que vendría a ser el grupo hemo-hemo, el efecto Bohr, y lo que vendría a ser el 2,3-bifosfoglicerato, ¿sí? A ver, voy a sacar esto de acá. Ya, entonces comenzamos con lo que vendría a ser
el grupo hemo-hemo, ¿sí? Entonces, lo que va a provocar este grupo hemo-hemo es que digamos que si yo no tengo un adecuado grupo hemo o no hay una adecuada cantidad de grupo hemo, recuerden que yo no voy a poder unirme al oxígeno. Entonces, a menor cantidad de grupo hemo, menor capacidad de unirse al oxígeno. ¿Sí? Si mientras que a mayor grupo hemo, yo tengo mayor capacidad de unirme o tener mayor cantidad de oxígeno unido hacia mi componente. Luego tenemos el efecto Bohr, que el efecto Bohr va a ser diferente, ¿sí? Que básicamente va a consistir en el hecho de la forma de SOXY de la hemoglobina tiene mayor afinidad por los protones que la oxihemoglobina. Básicamente, esto va a basarse en el pH, ¿sí? El pH me va a definir cuál va a ser la capacidad de que mi oxígeno se una o no al oxígeno, a la hemoglobina. Digamos, si yo estoy en un pH ácido, la oxihemoglobina, o sea, la hemoglobina oxigenada, va a tener menor capacidad de agruparse o captar oxígeno. Por eso es que capta mayor cantidad de CO2. Eso es lo que pasa en los tejidos, ¿ya? En la célula tiene mayor cantidad de CO2 y como tiene mayor cantidad de CO2, el pH es ácido. Por ende, cuando la hemoglobina está acá, ¿sí? Se une más fácilmente al CO2 que al oxígeno, ¿sí? Porque en esta forma está de forma de desoxi. En cambio, cuando yo llego a los pulmones, el pH es diferente y por ende, la hemoglobina tiene mayor capacidad de unirse al oxígeno y se convierte en oxihemoglobina. Por eso se dice que la oxihemoglobina es cuando la hemoglobina tiene mayor capacidad de unirse al oxígeno en un ambiente de un pH establecido. En cambio, cuando mi pH es ácido, cuando tengo grandes niveles de CO2, la hemoglobina se va a convertir en desoxi y se va a unir al CO2 para capturarlo. Luego tenemos la función del 2,3-bifosfoglicerato, que básicamente esto se resume que a mayor cantidad de bifosfoglicerato, menor unión de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 2,3-bifosfoglicerato va a desplazar, ¿sí? Va a empujar o va a liberar o va a decir, ¿sabes qué? Oxígeno no, yo voy acá. Entonces, a más 2,3-bifosfoglicerato, menor unión de oxígeno. Luego tenemos lo que vendría a ser el monóxido de oxígeno. Sí, que esto es común en lo que vendría a ser los incendios, ¿no? Donde dicen, se ha intoxicado con monóxido, ¿sí? Monóxido, ¿por qué? Porque pues el monóxido, al igual que el 2,3-bifosfoglicerato, lo que va a hacer es desplazar al oxígeno de su unión con el grupo hemo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a suceder. Monóxido de carbono, eso es lo que va a suceder, ¿no? Que pues desplaza, pelean tanto el monóxido de carbono con el oxígeno por el receptor. Y si pues yo tengo más CO2, este CO2 se va a unir más rápidamente a la hemoglobina, a diferencia de lo que vendría a ser el oxígeno. Y por ende, o sea, estas son intoxicaciones. Ahora tenemos otro grupo de hemoglobinas, que son las hemoglobinas menores, y ya tenemos la hemoglobina fetal, donde tenemos la hemoglobina A2, que se da o se va a encontrar en el 60% de los últimos meses de la concepción fetal. Luego tenemos a la hemoglobina fetal o HbF, que está compuesto por cadena alfa y cadenas gamma, y tenemos a la hemoglobina A1C. ¿Sí? Básicamente van a diferenciarse cada una de estas hemoglobinas dependiendo su composición de cadenas. Por ejemplo, la que tenemos nosotros, que es la A, está compuesta por alfa y beta, ¿sí? Que es la que tenemos nosotros como adultos. Pero cuando éramos bebés, teníamos la hemoglobina F, que es alfa y gamma. Y luego tenemos dos más, que es la hemoglobina A2, que está conformada por alfas y deltas. Y lo que vendría a ser la hemoglobina A1C, que es la hemoglobina glicosilada. La famosa hemoglobina glicosilada, que es la hemoglobina normal,
unida a glucosa. Esta la usan para la detección de la diabetes mellitus, ¿ya? Porque va a ser la hemoglobina que tiene capacidad de unirse ya no al oxígeno, sino a la glucosa, ¿sí? Al azúcar. Y luego tenemos a las hemoglobinopatías, ¿sí? Que tenemos enfermedades relacionadas con estas. Por ejemplo, la anemia drepanocítica, que es donde un solo nucleótido es sustituido del gen que codifica la hemoglobina beta. O sea, el error aquí va a ser en la hemoglobina beta. Aquel gen que me codifica esta hemoglobina o esta globina va a provocar el error. ¿En qué personas vamos a ver la anemia drepanocítica? Africanos, autosómicos recesivos. ¿Y cuál va a ser su clínica? Dolor, anemia, aumento de bilirrubina. En la enfermedad de la hemoglobina C, que es donde un solo aminoácido se va a alterar, pero en la hemoglobina beta, en su sexta posición, ya no tiene que ver con el gen. Ojo, aquí hablamos del aminoácido que forma a la globina. Y va a ser un cambio de la lisina, ¿sí? Del aminoácido lisina por glutamato. Y luego tenemos la enfermedad de la hemoglobina SC, que es una drepanocitosis eritrocítica, que va a haber una mutación en la globina beta, mientras que la otra cadena es de la enfermedad HBC. O sea, aquí va a haber alterado tanto la cadena beta como lo que vendría a ser la otra cadena, ¿no? Donde pues básicamente una va a tener la mutación y la otra va a tener a la enfermedad HBC. Luego tenemos lo que son las metahemoglobinemias, que va a consistir en donde el hierro se va a oxidar, ¿sí? La oxidación del hierro del grupo hemo, que normalmente nosotros lo encontramos en estado férrico, ¿sí? En estado ferroso. Normalmente nosotros encontramos el hierro Nf2 en la hemoglobina, es decir, en estado ferroso. Pero en las metahemoglobinemias lo que va a suceder es que se va a oxidar, es decir, se convierte en férrico, ¿sí? Y me va a formar la metahemoglobinemia. ¿Y qué va a hacer esto? Va a darle una coloración media azulada a la sangre. Por eso es que los pacientes con metahemoglobinemia van a tener esta coloración media azulada, como que morada, ¿no? Y gracias, o debido a que se va a dar esta metahemoglobinemia a fármacos, o sea, medicamentos que yo tome, puede ser de origen hereditario, o carencia del NAT citocromo, o sea, del NAT citocromo. Y por último tenemos a las talasemias, que tenemos las talasemias alfa y las talasemias beta. Bueno, en relación a las metemoglobinemia, tenemos agentes relacionados como fármacos, antibióticos, donde tenemos a la dapsona, al metosaxol, a los analgésicos, donde tenemos al acetaminofeno, antimaláricos, a la primaquina, cloroquina, diferentes agentes farmacológicos, o sea, medicamentos que me pueden desarrollar metemoglobinemia. Y ya para terminar el resumen, no sé si quieren un descanso de 5 minutos para hacer el resumen rápidamente, en 15 minutos, ¿sí? O lo hago ya ahorita. ¿Qué dicen? Ya, perfecto, lo hacemos ahorita. Entonces, rápidamente para que puedan ya ir a descansar y disfrutar de su tarde y repasar lo que han visto hoy día. Ok, entonces tenemos el resumen, ¿no? Recordar brevemente, pues, que nuestros aminoácidos van a ser la base de toda proteína. ¿Y por qué hablábamos de proteínas y aminoácidos? Porque, pues, las enzimas eran un tipo de proteína y iban a estar formadas por aminoácidos. Estos aminoácidos iban a tener una estructura base de un grupo carboxilo, un grupo amino, un grupo R, que básicamente lo que me importa de ese grupo R es la propiedad química que le iba a dar a un aminoácido, ¿verdad? Tenemos también que estos aminoácidos se unían por enlaces peptídicos y que cuando yo unía dos aminoácidos, tres aminoácidos en una cadena larga, estos dejaban de llamarse aminoácidos y se llamaban residuos de aminoácidos, ¿verdad?
Ahora, gracias a este grupo R, yo podía clasificar a los aminoácidos en grupos R alifáticos, apolares, alifáticos, aromáticos y aquellos que son polares, que son positivos, negativos y sin carga. Ahora, recordando un poco, recuerden, los apolares, ¿hacia qué disposición se iban a encontrar en una proteína? ¿Hacia el interior o hacia el exterior? Hacia el interior, ¿verdad? Hacia el centro. Entonces yo los iba a encontrar hacia el interior de una proteína, esas estructuras más grandes que la tercial, la cuaternaria. A diferencia de las polares que yo las encontraba a disposición periférica. Ahora, ¿qué hablábamos de los apolares? Pues teníamos aquellos que eran alifáticos, que teníamos a la glicina, alanina, prolina, valina, y básicamente son hidrofóbicos, ¿no? Y que pues la glicina y la metionina iban a diferenciarse de las demás, porque la metionina tenía azufre y la glicina tenía hidroxilo como grupo extra. En cambio, los otros tenían otros componentes R más complejos. Luego tenemos los aromáticos como son la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Dentro de los grupos polares tenemos aquellos que no tenían carga, que nosotros también los llamábamos septeriones, ¿verdad? Porque tenían una carga positiva y una carga negativa que los volvía como que estables o neutros, ¿no? Y poníamos el ejemplo de +1 -1 que me daba 0. Teníamos a la serina, tironina, cisteína, asparagina y glutamina. Luego teníamos a los aminoácidos con R positivo, es decir, que eran R positivo que actuaban, chicos, como un ácido o como base. Los positivos como bases, perfecto. Y los negativos como ácidos. Básicamente que los bases daban, no, recibían hidrogeniones y los ácidos daban hidrogeniones. Luego hablábamos de lo que era la curva de titulación, ¿no? Que vendría a ser básicamente a los swifteriones, que eran aquellos aminoácidos que tenían carga positiva y negativa, o sea, que eran neutros, pero que tenían la capacidad de que si yo los ponía en un ambiente ácido o básico, podían actuar ya sea como un ácido o como un básico, ¿verdad? Y poníamos el ejemplo acá, que en un ambiente básico, ¿sí? Mi swifterión, ¿qué inactivaba si estaba básico el ambiente? Aquí, me confundí. Básico. Si el ambiente estaba básico, es decir, que tenía pocos hidrogeniones, ¿cómo actuaba mi aminoácido? ¿Como positivo o como negativo? Ajá, se hacía negativo. Entonces, yo inactivaba el lado positivo y estimulaba al lado carboxílico, que era el negativo. Y de esta manera yo liberaba hidrogeniones. En cambio, si yo estaba en un ambiente ácido, ¿cómo actuaba mi aminoácido? Que activaba positivo, el grupo amino, ¿verdad? Y captaba lo que eran los aminoácidos. Ahora, el cómo evaluar la capacidad de un aminoácido de actuar como un ácido, como un básico, cuál es su máximo, teníamos la curva de titulación, ¿verdad? Ya hablábamos, por ejemplo, de la glicina, donde el pK era el máximo de, de captación o el máximo de liberación de hidrogeniones en un pH establecido. Luego hablábamos de las proteínas, donde teníamos estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Donde hablábamos que básicamente la estructura primaria era mi cadena polipeptídica de aminoácidos, ¿verdad? Esta, cadena polipeptídica de aminoácidos. Y que esta cadena primaria era la que me iba a definir mi estructura terciaria y la función de mi proteína, ¿no? Y que teníamos diferentes formas de determinar esta disposición de las cadenas polipeptídicas, ¿no? Que era según la secuenciación de ADN, la fragmentación del polipéptido. Luego teníamos otra que era
la del marcaje del N terminal, etcétera. Entonces teníamos estas formas de determinar. ¿Y por qué era importante? Porque habían enfermedades que se iban a relacionar con estos aminoácidos, ¿no? Como la enfermedad de Duchenne, ¿no? Y la otra que es la anemia, donde teníamos que, pues, en la anemia se eliminaba un aminoácido de la estructura y en la de Duchenne yo cambiaba a los aminoácidos y por ende sucedía esta alteración de la proteína. Luego teníamos a la estructura secundaria, donde teníamos a las hélice alfa, hélice beta y a las giro beta, ¿verdad? O también llamadas inversus beta, donde la más común o más frecuente eran las hélice alfa, que consistía en el plegado de una sola cadena polipeptídica mediante enlaces puente de hidrógeno. Luego teníamos a la estructura terciaria, que teníamos diferentes enlaces que me permitían la unión, como puente disulfuro, que decíamos que era entre cisteína-cisteína, puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas entre positivo y negativo, e interacciones hidrofóbicas. Y luego teníamos la estructura cuaternaria, que era la unión de cuatro cadenas polipeptídicas entre sí. Y aquí teníamos a una muy famosa, que era la hemoglobina. Luego teníamos a las hemoproteínas, que como su nombre lo decía, era la unión de un grupo hemo a una proteína. Y gracias a este grupo hemo, el hierro se unía y me permitía el transporte o almacenamiento de oxígeno. En este caso tenemos pues la mioglobina, que es una sola cadena polipeptídica que me va a permitir almacenar oxígeno en los músculos, ¿sí? Y la hemoglobina, que son cuatro cadenas polipeptídicas y transportan el oxígeno de la sangre hacia los tejidos. Ok, entonces teníamos esto. La mioglobina, que en su dominio F se unía el grupo hemo, y luego también actuaba el dominio E, ¿verdad? Con la unión del hierro y el oxígeno. A diferencia de la hemoglobina, que pues decíamos que tenía cuatro cadenas, y en cada cadena se unía un grupo hemo. Y que para unirse estas cuatro cadenas yo primero formaba lo que eran los dímeros, es decir, agrupaba dos, ¿sí? El A con el B y el C con el D, y una vez de formar los dímeros recién unía a estos dos dímeros y formaba a mi hemoglobina. Ahora, también hablábamos que en esta curva de unión o Y, la curva de saturación, donde decíamos que la saturación iba de 0% al 100%, y que el valor normal en una persona limeña como tal, ¿cuál era? ¿Cuál les dije que era el valor normal de saturación de oxígeno? Más del 95%, ¿sí? Ok, ahora, ¿qué me iba a significar, o qué era el significado de esta saturación de oxígeno? También se los mencioné. ¿Recuerdan su significado? Unión del oxígeno a la hemoglobina, exacto. ¿Cuánto oxígeno se puede unir a la hemoglobina? Muy bien. Y hablábamos que pues la mioglobina y la hemoglobina iban a ser diferentes. Si bien el oxígeno se unía mucho más rápido a la mioglobina, discúlpenme, esta transportaba menos oxígeno porque solamente tiene un grupo hemo. En cambio, la hemoglobina es lenta, pero me transporta una mayor cantidad de oxígeno porque tiene cuatro grupos hemos. Ahora, también hablábamos que existían otros tipos de hemoglobinas, siendo que en los adultos, como nosotros, la hemoglobina es la hemoglobina A, pero existen lo que es la hemoglobina F, A y A1C. Nuestra hemoglobina, por ejemplo, la que tengo yo, Jennifer de 22, tú, Alexandra, tú, Renzo, la hemoglobina A tiene dos cadenas alfa y dos cadenas betas. En el caso de la hemoglobina F, o también llamada hemoglobina fetal, tiene alfa y gamma. En cambio, la hemoglobina A2 tiene alfa y delta. Y luego teníamos una hemoglobina especial que se llamaba hemoglobina A1C o también llamada hemoglobina glicosilada.
Esta hemoglobina glicosilada es importante, sí, porque algunas veces me ayuda lo que es el diagnóstico de diabetes, que es un problema en el metabolismo del azúcar. Y luego teníamos que esta hemoglobina se iba a alterar su unión al oxígeno, ya sea por el 2,3-bifosfoglicerato, ¿recuerda? 2,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Donde a mayor bifosfoglicerato, menor unión al oxígeno, el monóxido de carbono, mayor monóxido de carbono, menor unión al oxígeno, el efecto Bort, que a un pH ácido, menor unión de oxígeno, a un pH establecido o estable, una mayor unión de oxígeno, ¿no? Ese es el efecto Bort. Y luego también tendríamos la relación hemo-hemo, que pues a mayor grupo hemo, mayor capacidad de captar oxígeno. Luego teníamos las hemoglobinopatías, que teníamos la enfermedad de HBC, que estaba en relación a la cadena beta y también a la otra cadena que iba a tener a la enfermedad. La enfermedad de la hemoglobina C, que iba a existir en el error en un aminoácido, ¿no? Donde un aminoácido se iba a cambiar con el otro. Y luego teníamos la anemia drepanocítica, donde consistía en una alteración de genes, de ADN. Luego tenemos dos tipos de enfermedades que son las metahemoglobinemias y las talasemias, donde las metahemoglobinemias consiste en una oxidación del hierro, ¿no? Oxido el hierro, donde pasa el hierro de férrico a ferroso. No, de ferroso a férrico, discúlpeme, de F2 a F3, ¿no? Y le daba una coloración azulada, por eso veíamos al paciente azulado y que podía tener una causa genética, una causa de consumo de fármacos, etcétera. Y luego teníamos las talasemias, que teníamos las talasemias alfa y las talasemias beta. Y bueno, chicos, eso sería todo por la clase, tratando de hacerla resumida. Y espero que les haya gustado. Igual cualquier cosa me pueden escribir, no tengo ningún problema con eso. Y si tienen alguna recomendación, genial. No sé si les ha gustado mi didáctica por ahí de ponerles preguntitas o ponerles ejercicios. No sé si les habrá gustado eso. Ya, sí, era de, si no me equivoco, aquí está, de ferroso a férrico. Es al revés, de ferroso a férrico. Ok, entonces, ¿sí les gustó lo de los ejercicios? Más bien, les voy a enviar un ejercicio por ahí o lo voy a poner dentro del pasito. Ya, lo voy a poner dentro del pasito o lo quieren aparte para que practiquen. Ya, en el pasito. Entonces lo voy a poner en el pasito, ¿ya? Les voy a poner dos y luego las otras van a ser preguntas teóricas de lo que hemos visto en la clase. Entonces, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Espero les haya gustado y ya nos vemos en una siguiente clase que creo que conmigo ya yo no los veo hasta lípidos. Ya yo dicto en lípidos ya. Gracias, chicos. Tengan una buena tarde. Ahorita voy a subir el video, Mario. No se olviden del examen, que es el 29. Ojo.